Hola, hola, buenas tardes. En 5 minutos comenzamos, por si acaso. Hola, buenas tardes.
Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, profe, ¿bien y usted? Bien, bien, aquí estamos. Qué bueno. ¿Tienen sus máquinas en manos? Sí, Ya, súper. Quería saber cómo les había ido con el tema del cosmetiquero. ¿Pudieron hacer algo? ¿Tienen alguna duda? yo tenía dudas para poder cerrar el forro, pero ayer vi Ya, el video ya, y, y me quedó claro, pero no lo he hecho todavía por tiempo. ya. ¿No ha practicado la máquina entonces? No. Ya. ¿Alguien más quisiera compartir su experiencia? Necesito saber porque hoy día estaríamos retomando un poco el tema del cosmetiquero, ¿ya? Me parece que nos vamos a quedar aquí mirando la cámara. Necesito que se comuniquen, chiquillos, o si no, no podemos avanzar. Quiero saber si están avanzando un poco en el cosmetiquero, si vieron ¿cómo se llama? La clase. Por ejemplo, ahí recién, ¿quién me habló recién? No, me percaté, disculpe. Chiquillas, levanten la manito, hagan alguna señal de que están conectadas, porque según yo tengo 11 conectados acá, 12 conectados. Entonces necesito saber si están por ahí, si están guiándose con la clase o solamente se están conectando para verla después, ¿ya? Porque si es así, continúo yo solita aquí armando el cosmetiquero. Ana, cuénteme. Hola Catalina, quería saber si el cierre me va a mandar una foto. Hola, buenas tardes. Ah, ya, se están conectando más en el chat. Sí, está bien. Lo que pasa, Ana, que tienes que, cuando des vuelta cuando des vuelta el cosmetiquero, esta parte con tus deditos tienes que tratar de estirarlo lo más posible, porque siempre queda dobladito. Entonces, uno entre más lo estira con el dedito, así hacia adentro, como sacándolo hacia afuera, ahí va disminuyendo ese doblez que queda ahí como medio rarito, ¿ya? Pero al parecer se ve súper bien, Ana. Hola Catalina, ¿cómo está? Gracias por conectarse. Sí, Catalina Ulloa. Sí, es la única que está conectada, creo. Hola, ¿Cómo está? profesor. Bien, sí, yo la había saludado de las primeras. Sí, muchas gracias. Oiga, bueno, ¿Cómo yo le está? decía que lo hice, pero en la esquina lo hice como redondo y parece que me equivoqué en eso. No lo Ya, hice a ver. como al borde. No sé si alcanza a ver. ¿Y por qué lo hizo redondo? Es que entendí mal y lo hice de esa manera. Ah, ya, Entonces, como ya. no puse atención y ayer viendo el video, caché que había que seguir nomás la línea y después se le daba forma como tomando la puntita y eso. Claro, como la puntita de un barco, una cosa así. Claro, claro. Ya, Así pero que entonces lo voy a, tendría que usar su amigo descosedor. ¿Lo tiene ahí? sí, Venía en el sí, kit, ¿cierto? Sí. sí, sí, viene. Entonces descosa desde una parte, desde una esquina hasta la otra. Y después, al comenzar a iniciar a coser, tienes que hacer remache, ¿ya? Para que dé continuidad y después no quede abierto. Ya, ok. Ya, súper.
Ya, chiquillas. Al parecer, la mayoría continuó con el tema del cosmetiquero. Avanzaron un poco. Me imagino que no hay dudas. A ver, a ver. Chao. La Connie Maldonado que escribió buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Avanzó un poquito o solamente ha visto las clases? Ya voy a hacer un resumen más o menos del cosmetiquero, porque chiquillas, ¿se acuerdan que quedamos que vamos a hacer una funda de notebook? Poquito, estamos en eso. Ya, Connie, súper. Cualquier cosa me pregunta, ¿ya? Recuerden que tenemos 2 horitas acá. Voy a hacer un resumen de el cosmetiquero porque, si recuerdan, vamos a hacer una funda de notebook, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el caso mío, yo tengo este que mide aproximadamente, bueno, la medida de la funda mía es de 28 por 28 por, ay, no me acuerdo. No, es de 25, mi funda es de 25 por 38. Y mi notebook mide 23 por 32, ¿ya? Si alguien tiene un notebook que es más chiquitito, 23 por 32, este mide mi notebook, ¿ya? Si alguien tiene una tablet, igual podría utilizar la tablet, ¿ya? En el caso como que si quiera usarlo de ejemplo, pero si quieres aprender a hacer una funda de notebook, estaría bien. El tema es que la funda de notebook es muy parecida a la del cosmetiquero, ¿ya? ¿Por qué les comento esto? Porque por eso es necesario que la idea del cosmetiquero es como el primer inicio. Después el notebook es ya un poquito más avanzado, pero a la vez es como la misma técnica, ¿ya? Porque también tiene forro, también tiene cierre, también es rectangular. La única diferencia es que le vamos a hacer una manilla, ¿ya? Entre medio para que la puedan tomar. Pero la técnica en sí de costura es muy parecida a la del notebook. Y la otra diferencia es que la tela que vamos a utilizar es acolchada, ¿ya? Recuerden que, acá yo tengo la tela acolchada. Aquí está mi tela acolchada, ¿ya? Lo cual es súper bueno porque si hubiésemos tenido que acolcharla nos demoraba un poquito más. El tema es que para poder avanzar en el notebook tienen que tener el cosmetiquero, ¿ya? Por último, para que tengan un poquito más de experiencia y confianza, ¿ya? Porque después se nos vienen 2 puntos que son un poquito más caóticos, entre comillas, que es la carpeta A4. Esa tiene hartos cortes, vamos a utilizar el sesgo también, entonces vamos a poner cierre, vamos a utilizar esta tela que es de plástico. Entonces, ahí la idea es que nosotros, al momento de haber tenido el cosmetiquero y la funda de notebook avanzado y ya realizado, obviamente vamos a generar un poquito más de confianza en nuestro proceso con la máquina. Por eso insisto harto, ya, si no quieren salir en cámara, yo lo entiendo, pero sí que me hablen, que me cuenten cómo están, porque así yo tengo noción de cómo vamos avanzando o simplemente seguimos, pero no es la idea tampoco, pues la idea es que estemos ahí conectados un poco, ¿ya? Entonces, voy a hacer un resumen del cosmetiquero y luego vamos a avanzar con el tema del notebook. Como dije, es muy parecido, pero la diferencia es que cuando realicemos el notebook es mucho más grande y va a haber un poquito más de confianza en la máquina, ¿ya? Vamos a mostrar cómo se cierra el cosmetiquero. En este caso nos damos cuenta que tiene pespunte,
tiene forro por ambos lados, no se ve nada de costura, lo cual eso es muy bueno porque eso nos implica calidad y aseguramos que nos quede bien bonito. Alguien me está hablando, a ver. La Nicole. ¿En qué parte quedó Nicole? Mira, ahora vamos a hacer como un resumen de... Voy a cerrar en realidad el cosmetiquero, no sé en qué parte quedó. Por eso les digo, chiquillas, si tienen duda, por ejemplo, del cierre, que es lo que la mayoría de las veces tienen, como consultas, que me digan, ahora es el momento, porque vamos a hacer estos 40 minutos, los vamos a hacer del cosmetiquero, ¿ya? Después ustedes, si quieren, pueden ver la clase más tranquila, todo, pero si tienen duda ahora, es el momento, porque después vamos a continuar con el notebook. Y uno entre más atrasado queda, después como más caótico psicológicamente, más que en realizar las cosas. ¿Ya? Profe, Entonces, dígame. eh, cuando voy a unir las telas para ¿Ya? empezar a juntar, ¿la aguja también tengo que pasarla por el cierre o el Sí. cierre me lo tengo que saltar? No, tiene que pasar, pero yo le recomiendo, como está empezando, que use el volante. Manualmente lo vaya pasando. ¿Ya? Ah, ya, ya, ok. Porque si, o a no ser que tenga harto control con el pedal y pueda ir pasándolo despacito, ¿ya? Pero sí o sí, la aguja pasa el cierre, no hay ningún problema. Sobre Ya, todo estos cierres que son delgaditos, ¿ya? ya ahí lo voy a intentar. Ya, recuerden que al momento de cerrar, unimos forro con forro, ¿cierto? Forro con forro. Y acá nos aseguramos al tiro, en esta parte donde está el cierre, de unirlos al tiro porque esto nos da como el apoyo para que quede derechito. Entonces, tenemos que poner estas dos juntitas. Ahí están apareciendo. Un alfiler, que el alfiler va a ser nuestro alfiler de apoyo. Y al otro lado, lo mismo. Estas pestañitas van juntitas, ¿ya? Yo recalco harto esto porque me acuerdo cuando yo empecé a hacer cosmetiquero, también como que siempre tenía esa confusión si esto era así o así. Siempre me pasaba lo mismo. Entonces, por eso rescato que esas pestañitas tienen que estar mirándose juntitas. Ahí, por ejemplo, me sobran, no sé, unos 1 milímetro, 2 milímetros. Si pasa eso, no importa, chicas, ¿ya? ¿Por qué? Porque este es el que nos está dando la referencia. Lo importante es que quede derechito solamente. Mm, 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 mm. Falta como música de fondo. Ok. Ya.
Se me acabó el carrete. Yo lo bueno que tengo acá. Ah, no, no se me había acabado. Pero bueno, se me está acabando. Ya, me imagino que todas han podido avanzar bien o sea, han podido manejar bien la máquina de coser. No han tenido ningún problema al momento de enhebrar. Ya, entonces lo que voy a hacer yo es cerrar mi cosmetiquero. Vamos a hacer como una U, ¿cierto? Al momento de pasar por el cierre, como le decía a la Cata, hay que pasar lentamente para que la aguja no se quiebre. Entonces, iniciamos el borde de mi tela, tiene que ir en el 1.0, ubicamos tela, bajamos prensa tela, iniciamos costura y comenzamos el remate o retroceso. Y verificamos que ambas telas estén juntitas. ¿Ya? Lo otro importante es que tenemos que abrir el cierre antes de cerrar, ¿ya? Lo abrimos por acá un poquito, por eso es importante poner los alfileres acá y acá primero, porque al momento de abrir el cierre un poquito, capaz que se nos corra. Entonces la idea es que no pase eso, porque tiene que ser muy derechito esta costura, si no el cosmetiquero queda chueco. Ya ahí yo voy pasando por el cierre, pero vamos a verlo. Si les cuesta o les da miedo pasar por el cierre, recuerden, usen el volante y van guiando con esta manito su tela. Y ahí pasamos al cierre, por ejemplo. Llegamos a casi la puntita, aguja abajo, levantamos prensa tela, giramos y continuamos cosiendo. Aguja abajo, levantamos prensa tela, giramos. Acá viene nuevamente el cierre, entonces lentito, lentito pasamos por ahí. Y estamos finalizando y rematch. Ahí estamos. Tenemos la U lista.
recomiendo siempre cortar todas estas hilachas extras porque solo nos ensucian el trabajo y la visión. ¿Ya? Ahora voy a dar vuelta al cosmetiquero. Siempre es importante, esto por ejemplo son hilachas que quedan, hay que eliminarlas. Es importante que metan el dedito así con harta fuerza para poder ahora abrimos. Y aquí dijimos que para que tuviese un poco de volumen nuestro cosmetiquero y no fuera plano, metemos el dedo justo ahí en la esquinita. Metemos este dedito justo acá en la esquina y hacemos una pequeña unión que esto es como la puntita de un gorro, digámoslo así. Entonces esto hay que pasarle la recta en esta puntita. ¿Cuántos centímetros? Lo que ustedes quieran, claramente que no tiene que pasar mucho, porque si no vas a achicar mucho el cosmetiquero. Entonces, a ver, yo les recomiendo de la punta hacia acá, de la punta hacia abajo, 3 centímetros. No más que eso, ¿ya? Y esto tiene que estar lo más parejito posible. Mira, a mí mi máquina me está guateando, me está cosiendo mal, miren. Se me enredó ahí. Si se me enredó ahí es porque hay algo acá arriba. Si se me enredó abajo es porque algo arriba no está bien enhebrado. Entonces yo siempre para seguridad la vuelvo a enhebrar completamente. Ujú. ¿Hay alguna pieza de la máquina que tengan dudas todavía? Así debería quedar. Es como unir las puntitas. Voy a abrir Profe, las tiras. Dígame. me ocurrió un accidente. ¿Qué pasó? Traté de pasarlo más lento o despacito por el cierre, pero se me quedó como la aguja atrapada y no puedo mover ni siquiera el volante. Ya. Lo que tienes que hacer ahora es ir hacia abajo. Mira mi máquina. Voy ¿Ya? a sacar. Cuando pasa eso, tienes que abrir la tapita, esta cajita, ¿Ya? ¿ya? Abrir la tapa, ¿Ya? sacar las manillitas negras que tiene ¿Ya? y desarmar todo. Que quede solo el círculo ahí. Sacamos la ¿Ya? bobina, sacamos esta pieza y esta pieza.
Y ahí puedes mover la aguja y te permite hacer todo de nuevo. Ah, claro, ya. Ahí. Gracias, profe. Ya, y ahora tenemos que armarla. ¿La sabe armar? Sí, las armar. Ya, súper. Gracias. Pero eso pasa, cuando usted se le enreda el hilo abajo, o sea, cuando se le enreda y la aguja queda atascada, tiene que desarmar toda esta parte. Ya. Ya, continúa. Ya, voy a hacer la última. La última esquinita. Ya, y ahora, ¿qué es lo mejor? Eliminar estas puntitas para que no quede tanta cosa abultada. ¿Ya? Y el cierre. Yo, por si acaso, esta tijera es la de papel, así que por eso voy a cortar el cierre. Se elimina el cierre. Ya. Luego que estamos ok, damos vuelta a nuestro cometiquero, metemos los deditos así para que quede bien dobladito, bien dado vuelta. Y por último, finalizamos el forro doblando un poquito, yo creo que 1 centímetro, no más que eso. A ver, ¿qué le pasa a la nena? Tiene flojera. Se me cortó de nuevo el hilo. No sé qué le pasa. Entonces dijimos que al doblar el forro dejamos 1 centímetro adentro
y quedaría así. Tenemos que pasar la máquina para cerrar el forro. Aquí es importante el remache, ¿ya? Y cerró todo el forro. Y ahora está listo nuestro cosmetiquero. Metemos el forrito bien adentro para que quede bien estiradito. Y ahí tenemos nuestro cosmetiquero. Miren qué bonito. Ya. ¿Alguna consulta, duda, pregunta sobre el tema del cosmetiquero? No, profe, por acá nada. Ya, gracias. Ya. Como van súper bien avanzadas, están continuando al parecer. Vamos a continuar con el notebook, con la funda del notebook, porque las semanas se nos van a pasar volando y la idea es que cumplamos la meta con los productos que tenemos pensado realizar. Ya. Catalina, ¿cómo va? ¿La espero un poquito? Porque a ti te faltaba cerrar, descoser una parte y cerrar. No, profe, avance nomás. No quiero Ya, retrasarla, así que tranqui. Gracias. ya. Ahí cualquier cosa me dice, ¿ya? Bueno, gracias. Ya vamos a eliminar del escenario a la máquina. Ya. Como decía, vamos a realizar la funda del notebook, que es muy parecido igual a la técnica del cosmetiquero. La diferencia es que es mucho más grande y que le vamos a poner una manilla acá a la funda, ¿ya? También recordar que la tela que utilizamos en este producto es la tela colchada. ¿Cuál sería la tela colchada? Esta, ¿ya? Lo bueno es que esta viene lista, entonces no hay que ponerle entretela ni nada, ni esta empujita, nada. Viene todo listo. Entonces, muy importante igual que seamos súper cuidadosos al momento de medir y cortar, ¿ya? Con esta tela porque a veces se resfala. Y también lo mismo que el cosmetiquero. Si cortamos algo que quede chueco, en la costura vamos a sufrir y nos vamos a demorar más de lo que corresponde, ¿ya? En mi caso, yo tengo acá ya el molde realizado. ¿Qué es lo que me gustaría que hicieran ustedes ahora? ¿Ya? Yo igual le dejé varios centímetros de, como que sobre un poquito, ¿ya? No que quede justo el computador. Si se percatan acá, hay, yo creo que unos 3 centímetros, voy a medir. 2,5. Yo le dejé, vamos a dejarle 2 centímetros, ¿ya? 2 centímetros extras. ¿Para qué? Para que en el caso que ustedes quieran poner algo más, un cuaderno o lápices, cosas así, no quede tan rígido la funda, ¿ya?
Se supone que estamos pensando en productos que nos va a servir para nuestro trabajo o para realizar un emprendimiento. Eso ya depende de cada una. Tienen que recordar que también si viene Navidad, entonces aprender este tipo de accesorios son siempre muy buen regalo. ¿Ya? Entonces, la planilla que tienen que realizar ustedes es la siguiente. De 28 centímetros de alto por 38 de ancho. ¿Ya? Eso es lo que necesito que hagan ahora. Realizamos un molde de 38 centímetros de alto por 38 centímetros de ancho. Yo acá estoy marcando que dejé 2 centímetros adentro de la medida de 38 por 28. Es lo que sobra en realidad, lo que les va a sobrar. Para que el compu quede así un poco suelto, no tan rígido, tan apretado. Ya. Y a continuación es importante siempre poner todos los datos necesarios porque después los moldes se nos olvidan para qué eran. ¿Ya? Se me olvidó para qué era esto. ¿Para qué era este papel? Entonces cuando uno tiene la planilla, ya, entonces escribimos funda, notebook, cortamos por 2 tela acolchada. Cortamos por 2 tela de forro. Y cierre de, aquí tengo un cierre de 38 debería ser. 38 centímetros. Esta flechita Profe, indica,
Dígame. ¿Esta va a ser como similar al cosmetiquero o no? Claro, eso es lo que estaba comentando recién, que es muy parecido. La diferencia es que vamos a utilizar otro material y es mucho más grande, ¿ya? Y esto nos va a servir también, porque como es parecido, para la práctica, para los siguientes productos que vamos a hacer, que es la carpeta A4, que es un poquito más complicada, tiene más piezas. Entonces, por eso es importante ir practicando con el cosmetiquero y ahora con la funda de nota, ¿ya? Y se pone como nota centímetros de costura incluidos. Ahí se ve todo el revés, po. Ahí sí. Entonces, necesito que hagan un molde de 28 centímetros de alto por 38 centímetros de ancho. Tienen que saber que desde ahora en adelante las clases sí o sí tienen que tener a mano su máquina de coser, sus telas, su papel, ¿ya? Desde el minuto que empezamos con el cosmetiquero, ya estos materiales tienen que estar sí o sí con ustedes cuando comienzan las clases. ¿Ya? Levanten la manito si están realizando el ejercicio. Ya, chiquillas, súper. Vamos a hacerlo, vamos a estar hasta las 9 haciendo, o sea, les voy a dar de plazo hasta las 9, son 5 para las 9, son casi, son las 9:53. A las 9 se termina el plazo para hacer este molde, ¿ya? Para que después empecemos a cortar inmediatamente. Cualquier duda me preguntan. También estaba pensando que tal vez para hacerlo más entretenido, podríamos hacer una pequeña fundita acá, que sea como un bolsillo para meter cosas. ¿Ya? Voy a hacer eso mientras. Ya entendí. Supe que buscabas más. Profe, Dígame. ¿y esta funda puede tener medidas más pequeñas? Porque el notebook de mi hermana es súper pequeño y le voy a hacer a mi hermana porque yo no tengo notebook. Ya, sí, eso también lo comenté. ¿De qué tamaño es la medida del notebook de su hermano? Ah, cuando llegue lo voy a ver, pero es chiquitito. Yo estaba viendo que es grande el notebook de este y el de ella ya va a llegar. Pero de hecho yo estoy practicando porque mi hermana vio cómo cosí y yo no sigo chueca. Mi hermana me dijo que el fin de semana practicar y recién hiciera el cosmetiquero porque estaba avanzando y yo corté, uní y no, se me disminuyó mucho el género y mi hermana me dijo, no, practica recto y me pasó géneros viejos para que practique. Así que tengo que practicar, pero sí estoy haciendo el molde para
anotando Ya, para ¿qué voy cuando llegue ella avanzando? tomarle su notebook. Ujú. Ujú. Sí, es importante que al momento, para que pueda tener una costura derechita, como dice usted, practicar y además tener conciencia que al momento de poner la tela en la placa, ¿se acuerda que la plaquita metálica tiene unos números? Sí, pero traté de seguirlo, profe, pero no se me mueve. ¿Para qué le voy a mentir? Y de hecho, mi hermana me retó porque estaba muy chistoso. Yo misma veo y me río, sí, es verdad, estaba muy chueco, porque traté de Claro, ¿no? enderezar, claro, trato de ir derecho y como que se va y luego vuelvo a regresar y parece, no sé, cualquier cosa mi costura. Y mi hermana me dijo, practica, porque igual el fin de semana no pude practicar y ahora mi hermana vio lo que hice y me dijo, no, me dijo, practica, porque vaya a seguir arruinando género nomás si tú llegas y lo así. Pero echando a perder se aprende también, pues. Lo bueno es que tenemos como un metro, más de un metro para las telas. Y lo otro que tiene que educar su cerebro, su cabeza. Entonces, ¿qué es lo que le tiene que decir usted a su cerebro? Tengo que ir derechito, pero también tiene que ir con las indicaciones de poner la manito. Déjeme, voy a ir a buscar la... Aquí está la maquinita. Mire, es importante que usted al momento de ir cosiendo, recuerde que tiene que poner su mano, la que está hacia el lado de izquierdo, digámoslo así, y su mano derecha, la que está acá adentro y la que está afuera, tienen que ir afirmando la tela, ¿ya? Porque la tela no el hecho de ponerla en el prensatela va a seguir derechita, usted tiene que dirigir eso. Entonces, cuando ya tenga afirmado su tela con esta manito y con esta, va dando como guías, es como que si se corre un poco, usted la tira para acá. Si se corre un poquito para allá, usted la acomoda con esta manito. Es como un juego que tiene que ir haciendo, ¿ya? Y eso es a la vez también con el pedal. Tratar de ir con el pedal lo más lento posible, no al tiro de una, ¿ya? Porque si va muy rápido le va a pasar eso que se va a poner nervioso y la tela se le va a correr y todo, ¿ya? Profesora, Eso. disculpe que le interrumpa. ¿Ah? Lo logré, lo logré. Muy bien. Sí, quedó hermoso. Qué bueno. Muchas ¿Y gracias. y por dentro? ¿Bien? A ver, espera. Y recién terminé de coserle el forro y eso no sé si se alcanza a ver. El forro es negro. Y por fuera esto. Ya. Pero no se ve ninguna costura, ¿cierto? No, no sé ¿No? si se alcanza a ver. No, me encanta. Ya. Súper, muy bien, la felicito. Lo importante es que lo intente, ¿no? Sí, estaba un poco frustrada, pero ahora sí que puedo. Sí, 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 de a poquito yo les hablé también en las primeras clases que iba a pasar eso, que nos íbamos a frustrar un poquito, que íbamos a pensar que no éramos para esto, y varias cosas que van apareciendo con el miedo. Pero ese miedo hay que sacarlo con la práctica, hay que practicar y tratar de ser disciplinada en eso. Y lo importante es atreverse, porque si no se atreven, no vamos a saber si se pudo, son capaces o no. Y eso no quiere decir que a la primera, si no funciona, no quiere decir que no son capaces de hacer algo. No, para nada. Ustedes tienen que decir, ya, vamos para la segunda, vamos para la tercera. Vamos considerando todos los puntos que dice la profe Marcela. Ponemos la manito acá,
ponemos la otra mano acá, afirmamos la tela, nosotros tenemos el control, no la máquina, ¿ya? Entonces, cuando aprieto pedal, yo le digo inmediatamente a mi cabeza, yo mando el pie, no la máquina. Entonces, cuando se va muy rápido, ustedes le tienen que decir a su cabeza, para. Y al momento de decir para, eso tiene que ir automáticamente, que el pie tiene que salir del pedal. Yo sé que eso es algo que se va a ir adquiriendo con la práctica, pero si lo verbalizan como se lo estoy explicando, expresando, les va a hacer súper bien, porque el cerebro, nosotros sabemos que el cerebro es el único músculo que se puede reeducar. Entonces, uno tiene que darle la indicación al cerebro para que el cuerpo se empiece a mover como tiene que ser. La máquina no manda. La máquina tiene sus reglas, tiene sus funciones, tiene sus partes, pero ella no manda. Ustedes son las que mandan. Entonces, insisto, es importante que le digan a sus manos, a su cerebro, yo mando, esta mano me va a ayudar a que esto vaya derechito. Esta mano me va a ayudar a ir acomodando la tela, ¿ya? Y mi pie se va a salir del pedal cuando yo lo diga. Y tienen que ir lentito, 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 con la puntita del pie. Mira, a mí, por ejemplo, me suena así de repente y yo lo que hago lo muevo manualmente. Lentito, lentito. Lentito, lentito, lentito. Entonces, mira, si yo suelto, la máquina se va a empezar a ir para un lado, la tela. Se va a ir para adentro. Entonces, para que no pase eso, con esta mano uno la tiene que ir afirmando. ¿Ya? Entonces, no recuerdo la persona que me estaba hablando, pero Yo, practíquenlo yo, más. ¿Cuál es una? A ver, ¿dónde yo, está? Erika le estaba hablando. Erika, Erika. Y así quería aprender costura, pinzas y todo. Por eso, pero no se tire para abajo, pues si tiene que practicar. Ahora, por ejemplo, No, profe, debería. sí voy a practicar, si mi hermana maneja eso y mi mamá igual maneja, pero mi hermana tiene más tiempo, entonces ella me ha ido indicando y como le digo, ella me pasó retazos de género y me dijo, practica y me dijo, porque eso no lo voy a Ya, arruinar y pues, están pero aquí. ahora tú estás practicando o no está en la casa. Sí, sí, pero el tema está de que yo meto el género al revés, me he dado cuenta. Manejo hacia el otro ¿Cómo lado, que? mido con el otro lado, con lo que es hacia afuera. No sé si ese a lo mejor es mi... No, porque si tú te percatas, en la placa de metálica también están los números para el otro lado. Sí, para los dos lados. Sí, no hay ningún problema. Ah, ya, entonces ahí Pero, es práctica, me voy a seguir. pero Pero igual dale estoy nomás. anotando lo Sí, del... ya. Eso es importante igual, que no se intimiden, ¿ya? Sí, tienen que practicar nomás, chiquillas. Y como decía la Erika, en el caso de ella, su notebook es más chiquitito, entonces existe la posibilidad de que puedan hacer algo más chico. Pero chiquillas, recuerden, tienen que dejar mínimo 2 centímetros extra, porque acá, por ejemplo, estos son los 2 centímetros extra que yo dejé. No sé si logran percatarse. Ahí. Son 2 centímetros extra para que mi notebook no quede tan ajustado y quede un poco, no sé, bailando. Porque si yo le saco el centímetro de costura, me va a quedar en 1 centímetro. Entonces va a ser 1 centímetro nomás que el computador esté como un poco suelto. Y eso me va a dar la posibilidad de meter un cuaderno, cualquier cosa extra, ¿ya? Que eso es importante igual cuando uno traslada su computadora. A veces da como lata andar con tanta cosa. Lo otro que dijimos que le vamos a agregar una pequeña funda aquí. Ah, pero nuestra tela es acolchada. Igual puede ser. Sí, ¿Puede ser hagámoslo de un más género difícil. más delgadito? ¿Ah? ¿Puede ser de un género más delgadito? No. Ahí tenemos que seguir el conducto regular, que es usar la tela acolchada. ¿Ya? No, pero para Después, el bolsillo extra.
Es que eso estaba pensando, pero si es acolchado más una tela lisa se va a ver como raro. Entonces lo que podríamos hacer es utilizar la misma tela. Sí, no creo que sea tan, no sé, incluso entre más acolchado mucho mejor, porque la idea es que vaya protegiendo las cosas. Vamos a hacerla de la misma tela, ¿ya? Después ustedes obviamente pueden jugar con eso, no hay ningún problema, ¿ya? Pero por ahora vamos a hacer, o también podríamos hacer la funda de esto, chiquillas. Por eso a mí me gusta que estén conectadas y que nos comuniquemos, porque a uno le da la creatividad. Igual sería bueno a lo mejor hacer la funda con esto, o sea, como el bolsillo de afuera, acolchado y con esto. Igual sería chévere. Chiquilla, vamos a ir a un break de 5 minutos. Para las personas que están haciendo el molde del notebook, ojalá que lo puedan tener listo a la vuelta del break para que podamos cortar, ¿ya? Y si no, para que vayan al baño, tomen agüita, no sé, ¿ya? 5 minutos, volvemos, son las 9:05, a las 9:10 volvemos, ¿ya? Rayos, olvidé grabar, por ende, perdimos todo el otro proceso, pero bueno. Aquí dijimos que tenemos las dos de forro, cortamos las dos bases principales, que es la colchada, con este molde. Y ahora nos faltaría el bolsillo. Y el bolsillo cumple esa función. ¿Ya? El bolsillo lo vamos a hacer también de la tela colchada y vamos a utilizar como terminación, para que aprendamos también, empecemos a usar esta pieza que se llama biestres, nada que ver, cejo. ¿Ya? El cejo cumple la función de hacer esta decoración. ¿Ya? Voy a enseñar cómo se pega el cejo también, porque en la carpeta A4 que vamos a hacer, tiene harto de pegar el cejo. Volvemos a ubicar la tela. Aquí vamos a perder un poco, pero es lo que podemos hacer. Y ahí tenemos listo para cortar nuestro bolsillo, que es la pieza que va a ir afuera de la funda del notebook, ¿ya? También se corta al ras del molde. Aparte, siempre el proceso de corte es el más lentito. Y eso que, por ejemplo, la ropa es mucho más complicado porque hay que ir afirmando la tela y doblándola según la cantidad que requiere. En este caso, como son moldes planos, es un poquito más fácil, pero con la ropa se demora un poquito más.
Pero en general, el proceso del corte, que uno cree que es lo más fácil, es como lo más lento y lo más importante. Ya, ese se corta por uno, ¿cierto? Por uno. Y lo otro que es importante, hablábamos que acá va a haber una costura central del bolsillo para que podamos separar el bolsillo en dos espacios. Y es muy importante con la tijerita marcar un pequeño piquete. ¿Ya? Ese pequeño piquete nos va a indicar que tenemos que tirar una línea desde este lado hasta allá. ¿Se entiende lo del piquete? Los piquetes son fundamentales en la costura porque son guías súper referentes para cualquier, sea un accesorio, sea ropa. ¿Ya? Estos son los piquetes. Son pequeños, cortecitos. Entonces, cuando tengamos que coser acá, vamos a poner la máquina acá y nos vamos a ir derechito, derechito hasta llegar al piquete de acá. Y eso nos va a indicar que nuestra costura, nuestro centro de bolsillo está derechito. Ya, tenemos listo el bolsillo ahora. ¿Qué nos quedaría? Las manillas. Las manillas creo que no se verían tan bonitas con el acolchado, entonces podríamos usar la mezclilla tal vez, que le va a dar un juego más entretenido, aparte que en el caso mío el cejo es azul marino, y si le pongo las manillas mezclilla, que es como un azul también, va a dar como un juego bonito. ¿Ya? Váyanme comentando si vamos bien, si tienen alguna duda, si quedaron atrás, si hay algo que no van entendiendo. Ya. Acá como son dos manillas y la tela es fácil de mover, de manipular, de utilizar, vamos a hacerlo doble inmediatamente. ¿Ya? Doble, ubico pieza. Si yo levanto la tela, es siempre manteniendo el molde muy derechito. Lo ideal sería que no lo levante. Listo. También cortamos. Aquí le vamos a dar 1 centímetro más, porque nunca está de más en la manga. En la manilla, perdón. Solo para un lado le di 1 centímetro, en el otro no. Y ahí tenemos las dos manillas para tomar nuestra funda. ¿Se va entendiendo lo que estamos haciendo, cierto? Ya. Ahora que tenemos todo nuestro molde ya cortado, tenemos el bolsillo que va afuera, nuestras manillas, nuestro cejo que va a ser el que nos va a decorar la parte de afuera del bolsillo, nuestras dos piezas principales de la funda, que son las acolchadas, y nuestras dos
piezas que son el forro, ¿ya? Ahí tendríamos listo nuestro molde para la funda del notebook. Entonces yo ahora saco todo. Bueno, en este caso, que son piezas chiquititas, les recomiendo siempre dejarlas con alfiler, ¿ya? Así en cualquier movimiento no se pierden. Y acá también les recomiendo inmediatamente dejar los 3 moldecitos juntos, ¿ya? Porque después no se van a dar ni cuenta y el taller de ustedes o el espacio donde estén cosiendo se va a formar un caos. Entonces es mejor tener todas estas cositas bien ordenadas. ¿Ya? Estamos ok. Entonces lo primero que vamos a hacer es enseñar a poner el cejo. Y ubicamos la máquina de coser. Aquí vamos a reubicar los colores porque yo tendría... Voy a usar en este caso este celeste para que se pueda ver cómo va ubicado el sesgo. Y vamos a utilizar color verde oscuro. Ya. Lo de enhebrar la máquina lo hago un poquito más rápido porque ya se supone que eso lo hemos tenido que ir practicando. La nena necesitaba una limpiadita. Ya. Chiquillas, es importante que veamos esta parte, la del sesgo, para que después lo practiquemos solita o tengamos claridad de lo que es un sesgo. Vamos a cambiar el carrete. Pasar por el espacio de la bobina, por la plaquita, suena un poquito y queda en el centro del hilo. Y escuchamos. Ahí recién estamos y ayudamos con el hilo de arriba a subir al de abajo. ¿Ya? Esperemos un ratito, voy a hacer un cambio acá y vuelvo.
Ahí, chicas, ¿cómo se ve? Ya. Entonces, vamos a tomar nuestro bolsillito y la parte más ancha, que sería de 38, vamos a poner el cejo acá. Si se percatan, el cejo tiene ahí, dos doblez, ¿ya? Entonces, uno de estos doblez implica que la costura tiene que ir por acá y se apoya acá. No sé si logran observar bien. Ahí se cose, ¿ya? Pero en este caso, como no tenemos mucha experiencia, porque después al ubicarlo, esto nos va a quedar así y hay que volver a coser acá, vamos a empezar al revés, con lo blanco mirándome a mí o a ustedes, y esta pequeña doblez, este pequeño doblez que está acá, ahí con el planchado, si se percatan, está la línea. Por ahí tiene que ir la costura. Y esa costura la ubicamos acá. Voy a hacer un ejemplo. Acá es importante que sea muy derechito para que... Ahí yo me percaté que la aguja quede justo en la línea. En este caso, eso tienen que verificar. Que la aguja quede justo en la línea, en esta línea. En esta línea, ¿ya? Y comenzamos. También iniciamos retroceso y vamos percatándonos que este borde con este borde vayan juntitos. Ahí se ve bien, chiquillas. ¿Vamos bien? Ay, me da nervio igual, pero vamos, que se puede. Lo importante es que la aguja vaya en esa línea. Yo manejo la aguja, el pedal y la máquina. ¿Ya? Lo bueno como referente es que el borde del presatela con el espacio de la aguja nos indica 0.5, entonces está bien en centímetros de costura. Ahí se me fue el pedal, ¿ven? Vamos llegando casi al final. Debería haber sido ya. Ahí, no sé si se logra ver bien. El celeste es el hilo de abajo, ¿ya? Y cortamos justo al ras del molde. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Cortamos esta hilacha igual porque dijimos que nos ensuciaba el trabajo, entonces mejor tener visualmente todo ordenadito y limpiecito. Damos vuelta y empezamos a estirar. Y eso inmediatamente nos va a permitir poder coser desde la orillita, ¿ya? ¿Cuál es la idea acá? Que tratemos de pasar por esa línea celeste o un poquito más abajo de la línea celeste, pero no arriba, porque si no nos va a quedar esto. Eso no es una buena terminación. No estaríamos siguiendo el orden de cómo va confeccionado el cejo. Entonces, tratamos de que
pase abajito de la línea celeste, ¿ya? Porque lo otro sería también que lo doblen harto y les queda así. Pero es importante que este ancho sea el mismo ancho que sea este acá, ¿ya? Entonces mejor lo hacemos como corresponde, que sería ir guiándonos por la línea celeste un poquito más abajo. Ay, tengo miedo, igual que usted. Igual me da nervio. Ya, ahí, por ejemplo, necesito acomodar, aguja abajo, levanto el pie, acomodo, continúo. Vamos que se puede. Ya, y yo al tiro ubico acá para asegurarme. Y finalizamos. Ya, me quedó bien decente. Mire, ¿se dan cuenta? Entonces, en este caso, comenzamos el cejo por el revés y terminamos cosiendo por el derecho. ¿Por qué? Porque el derecho es el que se va a ver, entonces es el que tiene que ser visible a nuestra ojo de costura, como se dice. ¿Ya? Después, lo ideal sería que esto lo planchemos para que quede bien estiradito. Y acá, ¿se acuerdan que habíamos hecho un piquete para ubicar el centro? Acá obviamente que se nos perdió. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí utilizamos nuestra tiza. ¿Cuánto el escritorio imagino? Tenemos la tiza y nuestra wincha. Acá en este caso, aquí iba nuestro piquete. 19. Arriba ubicamos 19 y marcamos con la tiza ahí. Si no tienen la seguridad de que de aquí a acá les va a quedar derecho, bueno, utilizamos la tiza nuevamente. No calquen tanto la tiza para que no manche tanto la tela. Solamente es un referente, la tiza, ¿ya? Ya. Ahí tendríamos ubicado nuestro centro de bolsillo que se va a marcar después con la tela. ¡Ay! Como pasó la hora, chicas. Ya, lo voy a ubicar al tiro mejor. Vamos a coser esta parte al tiro para dejar eso listo. Ya, decidimos que... Hermoso. Ahí nos percatamos que quede bien derechito.
Yo prefiero al tiro poner muchos alfileres cuando, sobre todo si estamos recién empezando, ¿ya? Por eso es mejor lenta pero segura. Ya, ahí estamos listas para poder poner la costura en el centro. Y le voy a poner de este color para que sea más visible el centro del bolsillo y así también nos da como una onda más atrevida, así como más de diseño. Ya. Entonces ahora vamos a coser el centro de mi bolsillo. Entonces acá es importante comenzar desde el inicio del cejo. Ubicamos la marquita del centro justo en el espacio donde pasa la aguja. Bajamos prensa tela, recuerden siempre bajar porque como ahora está acolchado, da la impresión que está arriba, pero no es así. Se baja. Iniciamos remache, sí o sí. Esto es importante el remache porque al momento de uno estar usando después los bolsillos, con el peso, con la fuerza, se nos puede abrir eso. Entonces, hacemos doble. Ay, qué linda como todo. Y sacamos. Ahí. Y eliminamos esta hilacha que no sirve para nada. Acá por dentro también. Y tenemos nuestro bolsillo, donde podemos meter ahí estamos. Eso, chiquillas. Hoy todo desordenado. ¿Cómo están? ¿Cómo? ¿Qué les pareció esto? Me levanta la manito. Qué lindo. Ah, les gustó, ¿ven? Se ve difícil, pero no es tan difícil. Si nosotros seguimos este ritmo, chiquillas, vamos a ir súper bien. Ay, estoy muy desordenada. Eso, ¿alguna consulta, duda, pregunta? La Catalina, la Erika que estaban por ahí hablándome, la Ana. No, profe, es que hay que hacerlo yo creo en el porque ahora voy a aprender primero a coser derecho. Cuando ya cosa bien derecho voy a empezar más. De hecho, este fin de semana sí o sí voy a hacer el cosmetiquero y Claro, el sí, bolsito voy a ya el lunes ya voy a dedicarme bien al bolsito que está haciendo el del notebook. vamos por esta parte, no vayan, no adelanten más de lo que es, ¿ya? Solamente quedamos en la parte de el bolsillo, del corte de las piezas y el bolsillo, ¿ya? Ya, chiquillas, estamos en la hora. Ahí nos vemos, cualquier consulta, duda, me preguntan, ¿ya? Ya, profesora. Ya, que Gracias, descansen, profe. Buenas noches. que estén bien. Hasta luego, Gracias. profe. Gracias a ustedes. Me preguntan cualquier cosa, chiquillas, por favor.